la tarea lo que hice, al igual que la tarea anterior, para no tener que estar usando mi pizarra tanto, entonces copié una de las tareas que contestaron, la copié, como les hice otra vez, y la tomo un poco al azar. Y bueno, el primer problema era un problema que había que completar una tabla. Aquí ya está completa, ¿sí? En la tarea, la información que nos habían dado era la concentración total y alfa cero, ¿sí? Entonces este tipo de problemas también era un problema que había que calcular los faltantes en la tabla. Sí, había que calcular pH, concentración del ácido, concentración de la base y alfa 1, ¿sí? Entonces, realmente yo teniendo dos de los datos, puedo calcular el resto, ¿sí? Entonces, ahorita como tenía concentración total y alfa 0, ¿sí? Lo primero que se hizo fue calcular la concentración del ácido, que era despejar, simplemente era multiplicar alfa 0, que era 0.64, por 0.120, que era la concentración total, y nos daba un valor de 0.0768. Después, para calcular alfa 1, pues alfa 1 era simplemente 1 menos alfa 0, ¿sí? Y me da 0.432, no, 0.036, ¿sí? Después ese valor lo multiplicaba por 0.120 y me daba el valor de 0.0432, que era la concentración de mi base conjugada, ¿sí? Aquí, como la hizo Hanna, fue a 0.120 molar, le restó 0.0768, que era la concentración del ácido, y obteníamos el valor, ¿sí? Entonces, ya sea calcular primero alfa 0 y después multiplicarlo por concentración total, o como lo hizo Hanna, ¿sí? Concentración total menos concentración del ácido me da la concentración de la base, ¿sí? Y se fijan, una vez que yo tengo mi concentración del ácido, mi concentración de la base y mi constante de acidez, calculo mi pKa, ¿sí? Que sería menos logaritmo de 1.38 por 10 a la menos 4, es 3.86, entonces mi pH era 3.86 más el logaritmo de la base entre el ácido, y me da 3.61, ¿sí? Entonces, bueno, este lo resolvió, prácticamente todo el mundo me lo resolvió bien, de los que entregaron la tarea. Y el segundo problema me decía que tenía el ácido láctico, una constante 1.4 por 10 a la menos 4. ¿Sí? Si se fijan, en el problema anterior me decía 1.38 por 10 a la menos 4. Realmente aquí está redondeada, ¿sí? Y la constante del ácido benzoico, 6 por 10 a la menos 5 molar, ¿sí? Y nos está pidiendo cuál es la concentración, qué concentración debe tener el ácido benzoico para que el pH sea igual al de una disolución de ácido láctico 0.1 molar, ¿sí? Entonces, como a mí el problema me da la concentración del ácido láctico 0.1 molar, lo primero que hago es resuelvo el sistema. Si tengo el ácido láctico más agua, me forma lactato más iones hidrógeno, ¿sí? Tendría 0.1, que es mi concentración inicial, menos X, ¿sí? Para en el lactato tengo 0 y iones hidrogenados tengo 0 al inicio, X y X, entonces me da 0.1 menos X, X y X, ¿sí? Aquí la constante de acidez es igual a X al cuadrado entre 0.1 menos X, y esto es igual a 1.4, podría ser el menos 4, ¿sí? Aquí Hanna resolvió el sistema cuadrático, ¿sí? Yo también podría haber hecho la simplificación, decir que mi constante de acidez es igual a X al cuadrado entre 0.1, con lo cual mi X es igual a la raíz cuadrada de 1.4 por 10 a la menos 4 por 0.1, y esto me iba a dar un valor de, aquí lo tengo,
3.74 por 10 a la menos 3, ¿sí? Esto era con simplificación. Hanna me lo calculó sin la simplificación, 3.67 por 10 a la menos 3, ¿sí? Después me calcularon, bueno, podríamos haber calculado pH 2.43, ¿sí? Realmente yo me iba a quedar con esta concentración, que es mi concentración inicial, pero mi concentración en el equilibrio. Entonces, en la segunda parte del problema, digo, lo que quiero conocer es la concentración de ácido benzoico, ¿sí? Entonces, es como el problema que resolvimos ayer. Le voy a poner A, ¿sí? Tengo una concentración A de ácido benzoico, 0 y 0 de benzoato y de iones hidronio, menos X, X y X, con lo cual sería A menos X, X y X, ¿sí? Y la X es iones hidronio, que es la que habíamos obtenido arriba, ¿sí? Entonces, simplemente sustituyo aquí. Entonces, se fijan, mi constante de acidez es igual a 3.71. Bueno, aquí calculó a partir de su pH, volvió a calcular la concentración de iones hidrógeno. Realmente podríamos haber usado esta acá arriba. Bueno, pero es 3.71 por 10 a la menos 3 elevado al cuadrado entre A menos 3.71 por 10 a la menos 3. Y esto es igual a 6 por 10 a la menos 5. ¿Sí? Este valor pasa dividiendo, esto pasa multiplicando y se despeja y al final me queda, o sea, me va a quedar, vamos a decir, constante de acidez es igual a x al cuadrado entre a menos x, con lo cual a es igual a x al cuadrado sobre constante de acidez más x, ¿sí? Esta es la ecuación que yo voy a usar, que es lo que usó Hanna, y me da 0.23. Realmente tenemos 0. Bueno, usando los valores que yo había calculado, 0.237, ¿sí? Pero bueno, esto más o menos lo usaba, es un poquito indistinto, entonces lo que evalué fue el procedimiento. Les digo, la mayoría de los que me lo entregaron estuvo bien. Algunos que se equivocaron me resolvieron solamente la ecuación, el sistema de ácido benzoico, poniendo 0.1 y calculaban, ¿sí? Entonces, bueno, ahí sí les bajé un poco la calificación, pero este era el problema. ¿Alguna duda de la tarea esta? ¿Sí? ¿Dudas, comentarios? ¿No? Por mi parte, no. Ajá, ok, pues vamos a salirnos. Y ahorita, bueno, esto más que nada quería revisar la tarea. Y lo que vamos a ver, déjenme hacer una cosa. Sí. Y lo que vamos a empezar a hacer ahorita va a ser el tema de producto de solubilidad, que es el... Sí, cuando a mí me hablan de sales insolubles, sí, por ejemplo, me dicen, no sé, el cloruro de plata es una sal insoluble. Realmente no es que sea una sal insoluble, ¿sí? Va a ser realmente una sal poco soluble, ¿sí? Nada es totalmente insoluble, va a haber una pequeñísima parte disuelta, ¿sí? ¿Y qué tanto está disuelto? Está regulado por un equilibrio químico, ¿sí? Tenemos cualquier sal, vamos a decir ANBM, ¿sí? Que es un sólido, está precipitado. Esto se va a estar disolviendo parcialmente, disociándose en N moles de A más M moles de B, ¿sí? Y pues esto está regulado por una constante acidez, ¿sí? Habíamos visto, sí, si nos acordamos, decíamos mi constante de equilibrio es igual a la concentración de A a la N por la concentración de B a la M entre la concentración de A a la N, B a la M. Sin embargo, esto, recordamos, esto es un sólido, con lo cual no participa en mi sistema. Digamos que este valor pasaría multiplicando a la constante
y se obtiene una nueva constante que se conoce como KPS, constante de producto de solubilidad. Entonces, mi producto de solubilidad es igual a la concentración de los productos elevados a su factor estequiométrico, es decir, a la concentración de los iones elevado a su factor estequiométrico, ¿sí? Entonces, se fijan, aquí tenemos mi KPS, ¿sí? Entonces, cuando estamos hablando de compuestos poco solubles, hablamos de KPS. Cuando hablamos de sistemas ácido-base, hablamos de equilibrio de KB, K o KB. Cuando hablamos de productos, perdón, de complejación, hablamos constante de complejación. Complejación sí es un tema que no vamos a poder ver. Tengo que organizarme para poder verlo el próximo semestre. Lo que les voy a dar después es alguna bibliografía para que la puedan leer y puedan, pues, ver un poquito de complejometría, que si no lo vamos a alcanzar a ver. Y bueno, al igual que las demás constantes de equilibrios, sí, bueno, la KPS es solubilidad de compuestos iónicos, sí, a menor KPS, menor solubilidad, sí, es decir, entre menor sea el valor de KPS, menos soluble es una sal, sí. Y cuando yo hablo de solubilidad, voy a hablar de dos tipos, ¿sí? Voy a hablar como solubilidad gramos por litro o miligramos por litro, es decir, ppm, ¿sí? Y solubilidad molar, que se conoce con la letra S mayúscula, que va a estar dada en moles por litro, ¿sí? Entonces yo les voy a hablar de eso. Solubilidad, sé que son gramos por litro, o bueno, masa, en cuestión de masa, y solubilidad molar, S, moles sobre litro. Yo puedo transformar una a la otra indistintamente. Al igual que en los, ¿cómo se llama? Equilibrios de cuando empezamos a ver equilibrio al principio del curso, ¿sí? Muchas veces me interesa saber hacia dónde se va a desplazar un sistema, es decir, me interesa saber si yo tengo una sal, tengo, no sé, cloruro de plata, ¿sí? Si tomo 1 gramo de cloruro de plata y lo pongo en en un recipiente de 200 litros, me interesa saber si ese cloruro de plata va a estar disuelto o va a estar precipitado, ¿sí? La forma como lo hago es con una Q, que ahora se llama QPS, me faltó aquí la PS, es QPS, ¿sí? Producto iónico se conoce ahora, ¿sí? Y voy a calcular mi QPS y tendríamos tres situaciones, ¿sí? Si la QPS es menor que la KPS, mi solución no está saturada, es decir, mi sal estaría disuelta. Si mi QPS es igual a mi KPS, la disolución está saturada, pero no precipita. Y si mi QPS es mayor que la KPS, mi sistema va a empezar a precipitar hasta que la QPS es igual a la KPS, ¿sí? Entonces, digamos que esto me sirve para mí saber si yo tengo una sal poco soluble y ver si se encuentra disuelta o precipitada. Y bueno, ahorita lo que vamos a hacer es, vamos a estar haciendo tenemos estas 6 sales, ¿sí? Y lo que quiero que me hagan es que me expresen cómo sería la constante KPS, ¿sí? Entonces, bueno, yo voy a empezar con la primera. Para inciso A, G, el cloruro de plata sólido, yo sé que se va a disociar en plata. Esto estaría acuoso, más cloruro. Sí, es bueno acostumbrarnos a poner las cargas, ¿sí? Y entonces mi KPS va a estar dado como la concentración de plata por la concentración de cloruro. ¿Sí? Hay que acordarnos, esto es en el equilibrio, ¿sí? Entonces la respuesta del primer problema sería esta, ¿sí? Entonces ahorita me gustaría que
vayan haciendo voy a apagar la cámara, vayan haciendo las demás y conforme las vayamos haciendo, me van dando los resultados. Sí, los vamos apuntando. Entonces, si quieren eso, vayanlo desarrollando y cuando alguien desarrolle el inciso B, me lo dice y lo planteamos. Es más, y ahorita lo que voy a hacer es voy a sacar con mi calculadora. Me salió 7 el número aleatorio. Entonces vamos a empezar. Mayra y Fuentes. Sí, Mayra, podrías, vamos a resolver el segundo inciso, el inciso B. Mayra. O si no, Diana Nevares. Diana. ¿No? ¿Alguien lo quiere resolver el inciso B? Yo, profe. Ajá, adelante, Abigail. Pues sería KPS es igual a la concentración de mercurio elevado a la 2 por la concentración de cloro elevado a la 2. Ajá, ok. Entonces mi KPS será igual a mercurio al cuadrado por cloruro al cuadrado, ¿sí? Se fijan, este realmente es un complejo de mercurio, ¿sí? Que es algo que nos vamos a encontrar bastante seguido. A ver, aquí alguien me había mandado un mensaje. Ok, bueno, de acuerdo, no hay problema. Sí, entonces, bueno, esto sería el segundo problema. Vamos a resolver el inciso C. ¿Sí? ¿Alguien me querría decir cómo resolver el inciso C o cuál sería la KPS del inciso C? Algo importante cuando se fijan, aquí yo, bueno, por ejemplo, voy a plantear el inciso C, ¿sí? El inciso C tengo PB3 ASO4 2, ¿sí? El arseniato de plomo se disocia como 3 PBs más 2 arseniatos
¿sí? Algo importante cuando hacemos, se fijan, yo estoy poniendo mis cargas, ¿sí? El plomo tiene valencia más 2, el arseniato tiene valencia menos 3, ¿sí? Entonces, 2 por 3 son más 6 y menos 3 por 2, menos 6. Y hay que acordarnos, cuando yo planteo mi sistema, la carga neta tiene que ser igual a 0, ¿sí? Entonces, vamos a acostumbrarnos a plantear mis cargas siempre, de mis muestras. Entonces, ¿y cuál sería el KPS para esta sala? Sí, entonces, bueno, pongo plomo al cubo, porque tengo 3 aquí, multiplicado al arseniato al cuadrado, ¿sí? Entonces, este sería mi KPS. Vamos a resolver los siguientes 3 problemas. Lo que tenemos que hacer es sabernos las fórmulas, ¿sí? Aquí nos vamos a tener que acordar de Química General 1 o de Inorgánica para ver las fórmulas, ¿sí? ¿Cómo es la fórmula del sulfato de bario? Es BaSO4. Ajá. El inciso D sería BaSO4. ¿Y su KPS cómo sería? Leslie, ya que me dijiste la fórmula, ¿cuál sería el KPS de este? Pues sería el Ba por el SO4. Así, sí, elevado. Sí, porque es estequiometría 1 a 1, ¿sí? Aquí también algo que hay que hacer es, nos tenemos que acordar, más o menos conocer los iones, ¿sí? El sulfato pues, es un solo ion, ¿sí? Entonces, ¿cómo se llama? Pues solo pongo SO4. Si de repente en algunas ocasiones me querían poner azufre elevado a la 1 y oxígeno elevado a la 4. No, es todo el ion, ¿sí? El hidróxido de hierro 3. ¿Cómo sería la fórmula del hidróxido de hierro 3? Sería hierro. Bueno. No, adelante, señora. ¿Quién empieza? ¿Cintia o quién fue la siguiente que habló? ¿Quién es? Era Cintia. yo, pero Cintia. Ah, sí, Cintia. Ok. Sería hierro entre paréntesis OH Ajá. y afuera del paréntesis un 2. Un 3, ¿no? Un 3, sí. Sí. Ok, ¿y tu KPS? Sería la concentración de hierro Ajá. y la concentración de OH a la 3. Ajá. Elevado al cubo, ¿verdad? De acuerdo, estas serían mis KPS. Y por último nos vamos a el fosfato cálcico. Sí, el fosfato, si nos acordamos, el ácido fosfórico, que es un ácido triprótico, ¿sí? Entonces el ácido fosfórico era H3PO4, ¿sí? El calcio tiene valencia más 2, el fosfato tendría valencia menos 3. Entonces, ¿cómo sería? ¿No sería Ca2POH4? Sí, pero sería Ca2, no, Ca3. PO4, 2, ¿sí? Porque el fosfato, vamos a eso, esto se asociaría como 3 calcios, 2 más,
más 2 fosfatos, 3 menos. ¿Sí? El fosfato es, o sea, viene del ácido fosfórico, que sería H3PO4. ¿Sí? Entonces, cuando pierde los tres protones, es fosfato. ¿Sí? Entonces, esta sería mi disociación. Entonces, tengo 3 calcios y 2 fosfatos. Y mi KPS sería, le voy a hacer yo ahorita, calcio elevado al cubo por fosfato elevado al cuadrado. ¿Sí? Entonces, igual nuevamente 2 más, 3 menos, para mantener las cargas. ¿Sí? Entonces, se fijan que la ventaja del KPS es que siempre, viendo cómo se disocia mi sal, obtengo mi constante de, mi expresión de la constante de equilibrio. ¿Sí? Vamos a resolver ahorita creo que es uno o dos problemas que les puse. Sí. Dice, experimentalmente se obtiene que el yoduro de plomo 2 se disuelve en una proporción de 6 por 10 a la menos 4 moles en 0.5 litros de agua a 25 grados centígrados. ¿Sí? Y hay que calcular el producto de solubilidad KPS de este yoduro de plomo. ¿Sí? Entonces, lo primero que tenemos que plantear cómo es la fórmula del yoduro de plomo. Sería nada más PbI2, ¿no? Sería PbI2. Y mi KPS, ¿cómo sería? Concentración de plomo por concentración del yoduro elevado al cuadrado. Ok. Sí, entonces fijan, tengo mi fórmula. El problema me está diciendo que tengo una concentración de 4 por 10 a la menos 4 moles de yoduro de plomo disueltos en medio litro. ¿Sí? Entonces, a partir de esta información, calcúlenme la concentración de plomo y la concentración de yoduro y los sustituimos y me dicen cuánto vale KPS. Entonces, ahorita si quieren, ahorita para este problema les dejaré unos 10 minutos. Entonces, ahorita son las 10:35, a las 10:45 nos conectamos para ver cómo vamos. Y déjenme, yo también lo voy a ir resolviendo.
¿Cómo vamos, chicos? Bueno, lo voy a resolver porque quiero ver todavía otra diapositiva ahorita después de esto, ¿sí? Entonces, se fijan, bueno, yo ya tengo mi KPS y tengo mi concentración, ¿sí? Entonces me dice, lo primero que voy a hacer es calcular mi concentración de yoduro de plomo disuelto, ¿sí? Tengo 6 por 10 a la menos 4 moles en 0.5 litros. ¿Te acuerdas la información que me da? Esto es igual a 1.2 por 10 a la menos 3 molar, ¿sí? Después, esta es mi solubilidad de yoduro de plomo, ¿sí? Yo sé que mi PbI2 se disocia en plomo más 2 yoduros, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer es calcular mi concentración de plomo, ¿sí? Mi concentración de plomo, yo sé que cada mol de yoduro de plomo que se disocia me da un mol de plomo, ¿sí? Entonces, mi concentración de plomo sería 1.2 por 10 a la menos 3 molar, ¿sí? Hago lo mismo, calculo mi concentración de yoduro. Mi concentración de yoduro es igual a, como son, cada mol de yoduro me da 2 mol de yoduro de plomo, me da 2 de yoduro, sería 2 por la concentración inicial, 1.2 por 10 a la menos 3 molar, y esto es igual a 2.4 por 10 a la menos 3 molar, ¿sí? Entonces, se fijan, ya tengo ahora sí mis concentraciones de plomo y de yoduro. Y esto lo sustituyo y digo entonces que KPS es igual a 1.2 por 10 a la menos 3, que multiplica a 2.4 por 10 a la menos 3, y esto está elevado al cuadrado, ¿sí? Si sustituimos eso, me va a dar que mi valor es 6.91 por 10 a la menos 9, ¿sí? Este sería el valor de KPS. ¿Si habían obtenido un valor, ese valor o no? Yo no, es que me había faltado multiplicarlo por 2. Por 2, ¿no? Ajá. Ok, perfecto. Bueno, vamos a ver, y de hecho, sí. Y vamos a ver ahorita la siguiente diapositiva. Bueno, ahorita lo hacemos la siguiente clase. Ahorita quiero que veamos la relación entre KPS y solubilidad molar, ¿sí? Es más o menos lo que estuvimos haciendo ahorita, ¿sí? Me dice, para una sal ANBM, me dice que tengo N moles de A más M moles de B, ¿sí? Con lo cual, las concentraciones en el equilibrio van a ser, para A es NS y para B es MS, ¿sí? Entonces, y yo sé que mi KPS, bueno, ahora vamos a poner, mi KPS para este sistema es igual a a la N por B a la M, ¿sí? Entonces, si sustituyo, voy a decir que KPS es igual a NS a la N por MS a la M. ¿Estamos de acuerdo? Sí, porque estoy sustituyendo estos valores de aquí en esta fórmula, ¿sí? Entonces, y se agrupo por un lado las constantes y por otro lado las variables, me queda que KPS es igual a N a la N por M a la M multiplicado por S a la N más M, ¿sí?
Aquí les estoy poniendo un ejemplo. Bueno, antes lo haríamos, por ejemplo, para el que hicimos, el yoduro de potasio. No, el que era el yoduro de plomo. Habíamos visto que era PbI2, ¿sí? Entonces mi KPS sería igual a la plomo es la concentración de plomo es igual a S, ¿verdad? Y la concentración de yoduro es igual a 2S. ¿Estamos de acuerdo? Porque cada mol, lo que decíamos, cada mol de yoduro de plomo me daba 2 moles de yodo, ¿sí? Entonces, aquí, sustituyendo, mi KPS sería 1 elevado a la 1 por 2 elevado a la 2 multiplicado por S a la 1 más 2, ¿sí? Entonces me daría 4S al cubo, ¿sí? Que se fijan es lo que habíamos hecho aquí. Se fijan es 1.2 por 10 a la menos 3 que multiplica a 2.4 por 10 a la menos 3, ¿sí? Y esto elevado al cuadrado, si lo hacemos aquí, KPS es igual a 4 por 1.2 por 10 a la menos 3 al cubo. Háganme ese cálculo. ¿Sí? Y van a ver que es 6.91 por 10 a la menos 9. ¿Sí? Entonces, les digo, y aquí Abigail, lo que se había olvidado multiplicar por 2, con esta fórmula lo resolvemos. ¿Sí? Bueno, para el fosfato de calcio, que es el ejemplo que tenía aquí, ¿sí? El calcio es 3S y el fosfato es 2S, ¿sí? Entonces, yo elevo 3 elevado al cubo por 2 elevado al cuadrado, S elevado a la 3 más 5, ¿sí? Con lo cual mi KPS es igual a 108 veces la solubilidad molar elevado a la quinta potencia, ¿sí? Y yo puedo hacer cálculos de a partir de KPS, calcular la solubilidad o la solubilidad molar, o bien a partir de la solubilidad o solubilidad molar, calcular mi valor de KPS, ¿sí? Que son como los problemas que estuvimos viendo hace ratito. Entonces, y de hecho, lo que íbamos a hacer y que me gustaría que lo hagan y el próximo miércoles lo comentamos, ¿sí? Vamos a resolver en función, vamos a calcular las KPS en función de la solubilidad molar para los 6 problemas que resolvimos al principio de la clase, ¿sí? Nuevamente, yo hago el primero, ¿sí? Para AgCl, la concentración de Ag es igual a S y la concentración de cloruro es igual a S, ¿sí? Con lo cual KPS será igual a S elevado al cuadrado, ¿sí? Entonces lo que quiero es que me hagan las otras 5 sales y plantear ahora KPS como es función de la solubilidad molar. Y ahorita vamos a dejarlo aquí. No sé si haya dudas de lo que vimos ahorita. No, profe, creo que no. ¿No? Ok, de acuerdo, perfecto. Bueno, entonces les digo, lo dejamos aquí, ya son las 10:54. Yo ahorita tengo clase en un ratitito y ustedes también deben de tener clase. Entonces, bueno, eso. Nos vemos la próxima semana y pues cuídense mucho. Hasta luego. Hasta luego, Gracias, profe. Hasta luego, profe. Nos vemos.